gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es el gozo sin que duda alcanza. Si quieres ese gozo, puedes guardar. Si quieres ese gozo, puedes guardar. La serie de temas, el heredero niño. Y yo pienso que hoy llegamos al final. Hoy es el último tema de esta serie del heredero niño. Y si usted recuerda, la primera vez, la parte 1, hablamos sobre la destrucción de Satanás. ¿Cuántos recuerdan ese tema? ¿Verdad? La parte 2 hablamos de la prosperidad. Perdón, la predestinación y la preexistencia. El número 3, en la parte 3, el pastor Eladio nos habló sobre la madurez, ¿verdad? Y la vez pasada hablamos sobre los rudimentos, ¿recuerdan? Rudimentos del mundo. Y hablamos sobre el rudimento del bautismo en agua. Y hoy vamos a hablar de otro rudimento. Pero vamos a comenzar con Gálatas capítulo 4 y el verso 1. Vamos a comenzar con el verso 1. Gálatas 4, 1. 1 en adelante. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de ¿cuántas cosas? Diga, yo soy señor de todo. Pero si no lo sabe, no difiere de un esclavo. Sino, verso 2, que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Si vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 3, esta iglesia era una iglesia niña. Era una iglesia que era heredera, pero no conocía su posición y en nada difería de un esclavo. Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, y el verso 1. ¿Lo tiene? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué, como espirituales, sino como a carnales. Y después te explica, como a niños en Cristo. Un carnal es que es un niño en Cristo. Y lo opuesto a un carnal, ¿qué es? Un espiritual. Entonces, mientras el heredero es niño, es un carnal. Vive por la carne, vive en la carne. Pero si deja de vivir en eso, se convierte en un espiritual y entonces comienza a vivir en el espíritu. Naturalmente, un espiritual tiene carne. Estamos vestidos de una carne y esa carne nos humilla. Pero si tenemos el conocimiento, se nos hace más fácil vencer sobre esa carne porque tenemos el conocimiento de la palabra. Pero esta iglesia en específico, mira cómo dice el verso 2. Pablo les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esta era una iglesia que Pablo no les pudo hablar como espirituales. Si usted lee el libro de los Efesios, la epístola a los Efesios, es una epístola que Pablo habló de la predestinación, que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados conforme a su voluntad, que fueron hechos en hechura suya en Cristo Jesús. La iglesia de los Corintios, Pablo no les pudo hablar misterios. Tuvo que hablarle como a qué, como a niños, como a carnales. Y una de las cosas que él les tuvo que hablar a ellos, lo vamos a ver en el capítulo 11, primera carta a los Corintios, capítulo 11, comenzando desde el verso 17. Pero, ¿lo tienen? Al anunciaros esto que sigue, ¿qué dice Pablo? No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Vamos a hablar ahora de la cena del Señor, lo que
lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Escuche bien. La cena, la iglesia de los Corintios lo estaba celebrando, pero Pablo dice, en esto yo no los puedo alabar a ustedes. Porque no se han reunido para lo mejor, sino para lo peor. Porque recuerden que esto era una iglesia carnal, niña en Cristo. Y sigue leyendo en el verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, una de las características de una iglesia niña y carnal, dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros ¿qué? ¿Qué había en esa iglesia? División. Eso es una característica de una iglesia carnal. Si usted ha visto iglesias que tienen grupitos y no caben ciertas personas en otros grupos porque son de otro estilo, de otro apellido, ¿verdad? Y entonces no se juntan unos con otros. Eso es característico de una iglesia carnal. Hay clubes. Una iglesia madura ve a todo el mundo igual y ama a todo el mundo, no hace diferencia. No hay de los escogidos, no hay preferencia entre la iglesia. Pero en esta iglesia de los Corintios sí había división. Y Pablo lo viene hablando desde el principio. Había contienda. Dice Pablo en la última parte del verso. ¿Y en parte qué? En parte lo creo. Verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son ¿qué? Quiere decir que los que son aprobados no están metidos en eso de divisiones y contiendas y disensiones. Una persona aprobada es una persona madura que ama a todos por igual. No hace distinción de grupo. No, yo aquí no, allá sí. No, los ve a todos, el cuerpo de Cristo, a todos iguales. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es que comer la cena del Señor. Entonces ya Pablo empieza a especificar, esto no es la cena del Señor. Ustedes creen que es la cena, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque habían divisiones y empieza a explicar lo que estaba pasando. Porque al comer, verso 21, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro ¿qué? Vamos a ver más adelante que la cena, la cena que estaban practicando, la practicó Jesús, pero también todo judío practica esto, comienza con una fiesta judía llamada la Pascua. Ahí comienza. Y entonces la Pascua no se hacía, no se reunían a comer en grupos así, se hacían en las casas. Pero aquí habían capitalizado, lo hacían en la iglesia y después se emborrachaban. Abusaron de la fiesta, abusaron del comer la cena. Verso 22. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Ve? Porque eso se hacía ¿dónde? En las casas. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Verso 23. Porque yo recibí del Señor. En otras palabras, aquí viene Pablo a decir, mira, esto no es la cena. Yo le voy a decir que es la cena porque a mí Dios me lo reveló. Pregunto yo, ¿estuvo Pablo con los 12 discípulos y Jesús en la última cena? No, pero le reveló el Señor lo que pasó allí. Sí, porque él dice, mira lo que dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Si usted le ve en su Biblia, en mi Biblia por lo menos aparecen esas palabras en letras rojas, porque son palabras textuales de Jesús.
Verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera, verso 27, que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, que es lo que estaba sucediendo en esta iglesia, no estaban discerniendo el cuerpo. Ellos no sabían qué significaba el cuerpo y qué significaba la copa. Entonces andaban desordenadamente, andaban más bien embriagándose con el vino. Sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ¿qué? Muchos murieron porque habían abusado de este rito. Mas siendo, verso 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma ¿dónde? En su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esta era una iglesia, la iglesia de los Corintios, que celebraba esta fiesta judía. Vamos a ver bíblicamente de dónde, cómo se originó, por qué Jesús practicó esto, por qué Jesús y sus discípulos comieron la Pascua. Y entonces la iglesia de los Corintios había adoptado esa fiesta judía y la continuaban haciendo, pero la desvirtuaron. No la estaban haciendo como se hacía originalmente en el pueblo de Israel. Y vamos a ver qué sucedió con eso. Vamos a un momentito al capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22 de Lucas. Vamos a ver el origen de esto. Lucas 22 y el verso 15. Vamos a leer el 14, María, el verso anterior. Cuando era la hora, se sentó a la mesa. ¿Quién se sentó a la mesa? Jesús. Y con él, ¿qué? Sus discípulos, sus apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros, ¿qué? Esta Pascua antes que padezca. Ustedes recuerdan la foto, ¿verdad? Clásica de Jesús sentado con sus discípulos comiendo la cena. Pues ellos se reunieron a comer la Pascua. ¿Por qué? Porque eso era una fiesta judía. Era una costumbre todos los años. ¿Y qué significaba la fiesta de la Pascua? Era una fiesta judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Cuando el pueblo salió de Egipto, recuerdan allá con Moisés, ellos celebraron la primera Pascua por ordenanzas del Señor. Y habían ciertas regulaciones, cada uno en su casa tuvo que celebrar la Pascua. Y comían primero y después bebían. Y esa práctica se siguió haciendo todos los años para que el pueblo no se olvidara de que Dios los había librado de la esclavitud. Pues Jesús y sus discípulos, como eran judíos, ellos también tuvieron que celebrar esa Pascua. Entonces ahí es que comienza a decir, Jesús ya comienza a decir: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré ¿qué? Más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Fíjate, Jesús ya viene anunciando la terminación de esta fiesta, porque él dijo: no lo voy a comer más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, verso 17, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios ¿qué? Venga. Y nosotros sabemos que el reino de Dios
pues ya está en nosotros, ¿no? En el Espíritu. Verso 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya Jesús le está dando la explicación a esta fiesta, el significado. Este es mi cuerpo, verso 19, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Verso 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega. Y ahí comienza a hablar de, ¿verdad?, de Judas. Pero vamos a ver el contexto de esto. Lucas 22. Vamos a ir un poquito más atrás y comenzar en el verso 7. 22:7, ¿lo tienen? Llegó el día de los panes sin qué. ¿Qué eran los días de los panes sin levadura? Una fiesta judía en el cual era necesario sacrificar el cordero ¿de qué? De la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura era la fiesta de la Pascua. Lo dice en otro de los libros históricos. Verso 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, mira lo que le dijo Jesús a ellos: y prepararnos ¿qué? La Pascua para que la comamos. ¿Ven el contexto, iglesia? O sea, yo les leí primero la reunión que Jesús tuvo con los apóstoles en la mesa, que comió el pan y bebió la copa. Pero entonces dimos para atrás para ver el contexto de qué estaban celebrando ellos. ¿Y qué estaban celebrando? La Pascua. Verso 9. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? ¿Que preparemos qué? La Pascua. Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare. Verso 11. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer qué? Estamos claros que lo que se está celebrando es la fiesta de la Pascua. ¿Dónde quiere que comer la Pascua con mis discípulos? Verso 12. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Verso 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon ¿qué? La Pascua. Y cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Entonces, lo que tuvo Jesús al reunirse con sus discípulos fue una celebración de la Pascua con sus apóstoles. Pero en ese momento Él le dio el significado correcto a esa fiesta. Porque aunque comenzó en el Antiguo Testamento que ellos comían del cordero pascual y se comían, había hasta hierbas amargas que comían, todo eso representaba a Cristo. Por eso Él dice, cuando Él está con los discípulos, dice: mire, esta carne es mi cuerpo, esta sangre es mi sangre, esta bebida, este vino es mi sangre que por vosotros es derramado. Jesús le quiso dar validez, el propósito original de esa fiesta. Por eso Él dijo: mire, yo no voy a participar más de esto hasta que se cumpla en el reino. Y una vez usted tiene a Cristo en su espíritu, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, usted está completo. Usted se comió el cordero pascual. Entonces, ahora, si yo sigo practicando ese rudimento, ya yo no necesito hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo por dentro. Yo me comí el cordero completo. Yo no me comí parte. Yo me he bebido su sangre y yo me he comido su cuerpo. Fíjate si es así. Vamos a primera carta a los Corintios capítulo 5. A esta misma iglesia, a los Corintios. Mira lo que le dijo Pablo. Primera carta a los Corintios 5, 7. 5, 7. ¿Lo tienen? Limpiaos pues de la ¿qué?
Mira lo que Pablo dice a esta iglesia: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura. La nueva masa no tiene levadura. Por eso que Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Diga, yo no tengo levadura. Por eso es importante nosotros vivir por la fe, mantenernos en la fe, no por las obras ni en símbolos, porque eso es levadura. Eso se usaba hasta que llegara Cristo. El agua, Juan dijo, ese no bautiza con agua, ese bautiza con Espíritu Santo y fuego. Ese es el verdadero bautismo. Entonces, si tú le metes un poco de levadura a la doctrina que tú predicas o crees, entonces se leuda la masa. Por eso es el celo de mantenernos en la gracia, sin las obras, sin los rudimentos, sin la observancia de leyes judías. Ahora, si usted quiere irse y bautizar en el Jordán, hágalo. Usted quiere comerse un cordero pascual, cómaselo. Pero eso no le va a añadir nada. Más bien puede ser que juzgue eso indignamente y le venga, como dice el americano, it will backfire on you. En vez de ser de bendición, te sea de, porque dice que Pablo dijo, muchos de ustedes están muertos, debilitados y hasta enfermos por no saber discernir el cuerpo de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿sabe usted discernir el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se discierne? Por la fe. ¿Cristo vive en usted? ¿Lo ha discernido? ¿Está seguro que Cristo, un pedacito de Cristo o completo? Mira cómo dice el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy. Oye, porque nuestra Pascua, que es el pedazo de pan y la sangre, ¿qué dice la Biblia? Porque vuestra Pascua, que es ¿quién? Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, por eso él dijo, yo no la como más hasta que se cumpla en el reino. Pero eso lo dijo antes de morir. Pero una vez Cristo muere, resucita, asciende y está en ti por el Espíritu Santo, ya Cristo no está en un pedazo de pan, ya Cristo está dentro de ti. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces esa es nuestra verdadera Pascua. Porque el pueblo de Israel lo hacía esperando, y todavía lo hacen. Tú sabes que el judío todavía lo celebra la Pascua, esperando que venga el libertador, cuando ya para nosotros ya llegó, o no ha llegado para usted. Si no ha llegado, siga comiéndose. Si no ha llegado para usted, siga participando de la fiesta judía. Pero si ya Cristo llegó, entonces más bien honre al Señor Jesucristo en su vida. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 8. Así que celebremos la fiesta, pero no con vieja levadura. Oye, Pablo dice que celebremos la fiesta, ¿verdad que sí? Pues un día, pues vamos a celebrarlo, la fiesta judía. No la judía, dice, celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura. No con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En el corazón es que Pablo está diciendo. Celebra la fiesta en tu corazón, no en algo simbólico. Imagínate que Cristo estuviera aquí, Él está aquí, pero imagínate que llegara en persona aquí. No lo aguantamos, ¿verdad? Pero imagínese que llega aquí y usted aquí está participando de un pedazo de pan que representa el cuerpo de Cristo. Y un huelcho, un juguito que representa la sangre. Ay, aquí estoy honrando la muerte de Cristo. Esto representa. Y él dice, hey, momentito, yo estoy aquí ya. Está bien hasta recordando mi muerte, pero ya yo resucité. Ya yo estoy aquí. No quiero. Es como si ahora mismo yo estoy al lado de mi esposa y yo tuviera una foto de ella conmigo. Ay, tan linda. Cómo la amo.
¿Cómo se va a sentir ella? ¿Le va a dar celo? Ay, mira, mira ese pelo tan lindo. Mira esa sonrisa tan linda. Ella es tan jovial, tan graciosa, tan linda. La quiero tan. Y ella al lado. Sucede cuando estamos con símbolos y rudimentos que representa a Cristo cuando ya Cristo está dentro de ti. ¿Verdad? Vamos a Juan 6 a ver qué dijo Jesús. Juan 6. ¿A ti te gusta la revelación o te quieres quedar niño? ¿Ah? ¿Cuántos quieren quedarse niños, carnales? No, ¿verdad? No nos gusta eso, quedarnos niños. Nos gusta que nos digan la verdad, aunque duela, pero que nos digan la verdad. Después que sea bíblico. Juan 6. Juan 6, 51. En mi Biblia, esto que vamos a leer está en letras rojas. Dice, Jesús dijo, yo soy el pan vivo. No ha muerto todavía. No ha muerto. Y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi ¿qué? Es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿y cómo puede este darnos a comer su carne? ¿De qué forma? Porque es que el carnal no entiende estas cosas del espíritu. Tú sabes que tú le explicas esta revelación a un espiritual, a uno que ama la verdad, dice, lo recibo. Eso está escrito, yo lo creo. Pero uno que es carnal, que anda en la ley, dice, me van a quitar mi fiesta, me van a quitar mis rudimentos. ¿Y tú sabes que eso es un rudimento de recordación de pecado? Porque la gente cuando van a comer de la Santa Cena, por lo menos yo lo hacía así. Yo decía, Señor, ¿y en qué yo pequé? Mira, hace 3 años yo hice aquello. Hace 1 mes yo hice aquello. Ay, Padre, ¿verdad? Y entonces el rudimento me traía a la memoria pecados pasados. El Evangelio no te trae a la memoria pecados pasados. Al contrario, el Evangelio te limpia de eso. Pero el rudimento te hace recordar el pecado. Y sigue diciendo el verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece yo en él. Tú sabes que hay algunos hermanos de otras congregaciones que cuando participan de este rudimento del pan, ellos se han creído literalmente que se están comiendo literalmente el cuerpo de Cristo. Le llaman la transustanciación, donde es un pedazo de pan y el pedazo de pan significa de verdad el cuerpo de Cristo. Se cayó ese pedazo, ¡ay! Se cayó el cuerpo de Cristo en el piso. Porque se han creído que por este verso dice, el pan es mi cuerpo y el que come el pan come mi cuerpo. Pero esto no es físico, esto es por la fe. Te puedes comer un balde completo de ese pan y no te comes a Cristo. Te comiste el balde de pan, pero no a Cristo. Y te comes un galón de eso de jugo de uva o de vino, pero no te has bebido su sangre, porque eso es por la fe. Diga por la fe. Y el verso 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come. Oiga
Diga, ¿usted se ha comido a Cristo? Diga que sí. Diga, yo me comí a Jesucristo. Sí. Pero esto no es un pancito, esto es por la fe. El que me come, él también vivirá por mí. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Gloria a Dios. Por eso es por la fe. Tú no vives eternamente, tú no eres salvo eternamente por comerte un pedazo de pan y beber una copa de vino. No, tú vives eternamente cuando te comes a Cristo por la fe. Y estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y al oírlas, algunos de los discípulos, oye, muchos de los discípulos dijeron, esta doctrina está fuerte. Esta gente de Te Exaltamos Dios están hablando cosas muy raras ahí. Eso es muy duro. Pues mira, a Jesús se lo dijeron. Desde ese momento muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Decir a una persona que no tiene que estar practicando más un rudimento después de 20 años de haberlo practicado. Pero pastor, me está dejando solo con Cristo. ¿Algo más? Suficiente, con Él estamos completos. Usted no necesita ni agua, ni pan, ni vino, ni aceite. Pastor, un poquito de aceite, únteme un poquito de aceite. No necesita, porque el aceite suyo está por dentro, que es el Espíritu Santo. La unción ya Dios lo ungió a usted. Usted tiene la unción del Santo. Usted tiene el Espíritu de Dios. Usted tiene el pan vivo que descendió del cielo, se lo comió. Usted está completo. Entonces no hace falta continuar en un rudimento, porque ya estamos en la imagen misma de las cosas, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo le quedó el ojo? Está pensando, ¿verdad? Mire, es necesario que piense. Porque imagínese que aquí demos una cena simplemente por satisfacerle a usted su debilidad o su necesidad de tocar algo. No, pastores, que cuando yo veo esa cosa que pasa así, como que me siento santo. El Santísimo ya está por dentro suyo. Honre el sacrificio de Jesucristo. Honre la gracia, honre esa sangre que fue derramada por nosotros. Y dele gracias a Dios todos los días. Usted no necesita una pintura, usted no necesita unas piedritas, usted no necesita un amuleto, usted no necesita un retrato de nada. Es por la fe. Cristo, tú eres mi rey y tú vives dentro de mí. Aunque no lo sienta, aunque no lo vea, yo sé que tú vives dentro de mí. ¿Cuántos reciben la palabra? Ese es el tema de hoy. El gozo del Señor.